haría una pregunta antes de entrar en Europa, volviendo a esos recuerdos. ¿Qué te trae del saco de los recuerdos el estar esta tarde en esta sala? Yo tengo mucho afecto a Segovia porque es uno de los sitios en donde he pasado vacaciones hasta los 4 años, pero concretamente el recuerdo que me trae es que yo era, cuando dejé la universidad del año 69, monté un despacho de esto que llamaban laboralistas, que ahora es más fino, lo llaman abogados de derechos humanos. Entonces yo defendí en orden público, también fui procesado, y fui testigo auténtico y falso en orden público. Pero yo defendía a diversas gentes que estuvieron aquí, ¿no? Uno de ellos era Severino Arias, un líder muy importante de la minoría asturiana, que era de uso UGT luego, y con Marcelino Camacho y con Julián Ariza, pues yo venía a verles. Entonces lo que conseguíamos era, como esta era una cárcel un poco más de lo que llamaban tercer grado, no era más abierta, conseguíamos montar unas tertulias, que eran bastante interesantes. Entonces yo he sido un visitante asiduo de esta cárcel, con la posibilidad, claro, de salir cuando me convenía, ¿no? Pero sí, me trae esos recuerdos. Bueno, está bien. Hoy el cambio es fundamental, que aquella cárcel represiva política, un centro cultural, ¿no? Han cambiado los tiempos, han cambiado mucho, afortunadamente. Hombre, yo creo que es un destino mucho más noble este. Sí. Todavía da un poco de repelús entrar por esa sala, no me acuerdo todavía, pero bueno, es la historia. Está bastante mejor, Está bastante mejor. Exacto. Bueno, Enrique, muchos años en la política y especialmente en la política europea, y parece que ahora estamos en un mal momento del proyecto de Europa. Siempre habíamos pensado que era un proyecto no solamente económico, sino también político, es decir, de instituciones europeas, no solo nacionales, de las naciones, que además era fundamental que hubiese una carga ideológica, de valores fundamentales, ¿no? Que venían un poco desde el Consejo de Europa, luego están en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, y todo eso creíamos que avanzábamos en algo más que no solo mercado, sino proyecto político y un proyecto con valores, que lo identificaba un poco, y lo identifica realmente, frente a otras opciones totalitarias, autoritarias, de otro signo. Pero hoy parece que los países que la componen hay tendencias un poco que rompen con esta idea de un proyecto unitario en valores y no solamente en mercado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo, en primer lugar, creo que hay que situarlo en perspectiva. A mí me eligieron presidente pues el día de Santiago del año 89, que recuerdo que Paco Ordóñez, que era el ministro de Exteriores, que le iban a operar porque se jugó la vida con la presidencia española, me llamó y me dijo: eres el primer puesto que sacamos en Europa fuera de cupo. Porque estos no eran del cupo, sino que estos ya eran, diríamos, en elecciones abiertas. ¿Por qué hablo del 89? No porque yo fuera presidente, sino éramos 12. Pues 30 años después resulta que somos 28 y, bueno, me dirá alguno, y no, 27. Bueno, en este momento la última noticia es que la señora May aplaza hasta el 2023, si puede, el Brexit. Es decir, bueno, pero somos de 12 a 27 o 28, ya no hay telón de acero, tenemos la ciudadanía, que la conseguimos introducir, además de la moneda única. Bueno, yo creo que hay que situar las cuestiones en esos términos, pero ¿qué diferencias hay que hacen que esta hora sea difícil y grave?
Yo creo que se ha producido un cambio muy importante, que es la elección del presidente Trump y el mundo actual. Es decir, que bueno, frente a un proyecto que se apoyaba de una manera decisiva en una visión compartida del mundo y de sus valores con nuestro aliado más importante, con los Estados Unidos, bueno, yo creo que la elección del presidente Trump marca un antes y un después con su America First. Yo siempre cito lo que le dijo al día siguiente la canciller alemana, la Frau Merkel, que además, como no es de mi familia política, creo que se puede citar con más tranquilidad, que le dijo: oiga, nosotros queremos seguir teniendo una relación con ustedes basada en los valores que compartimos: la democracia, el respeto a las minorías, en la lucha contra la discriminación por razón de género, de raza, de religión. Bueno, basta con ver lo que está pasando en una gran democracia como son los Estados Unidos. Y en eso, bueno, pues nos encontramos en una situación en la que, si hacemos caso a lo que nos proponía el presidente Trump, pues el Brexit es maravilloso. Ahora ya se dice, bueno, en Italia también pasa esto, tal. En el otro lado tenemos al presidente Putin, que tú de esa zona sabes bastante, y que emula y que yo creo que tiene una visión absolutamente zarista, por decirlo en términos coloquiales. Y luego el mundo ha cambiado muy profundamente, es decir, que ya los occidentales no dominamos el mundo. Hay dos potencias que eran más importantes que los países europeos hasta hace 3 siglos, que son China y creo que la India va a ser la siguiente, que son retornantes, no son emergentes. Y luego tenemos pues los países emergentes, entre los iberoamericanos, pues México, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Indonesia. Estamos en otro mundo. Entonces, tenemos que tomar decisiones. ¿Cuáles son? Yo creo que la primera y más urgente, y tenemos un Consejo Europeo muy importante porque en el calendario están las elecciones del año que viene, que es el momento político decisivo. En junio hay que tomar algunas decisiones para fortalecer la unión económica y monetaria. De momento tenemos un sistema de cambios fijos, es el euro, pero no tenemos una cobertura, no tenemos un tesoro, que es el gran arma de los Estados Unidos, no tenemos sistemas de mutualización de deuda, estamos avanzando en eso. Bueno, y lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Italia, pues supone un desafío que ahí el presidente Mattarella yo creo que ha sido muy claro y ha tenido una postura muy decidida. Y luego, y de eso sabes tú más que yo, estamos rodeados del mayor número de conflictos abiertos del mundo, en el mundo. Es decir, que desde Ucrania al Cáucaso, a Afganistán, pasando por Oriente Medio y llegando hasta Somalia, tenemos el mayor número de conflictos abiertos en la historia. Bueno, y los europeos tenemos que saber que, aparte de mirarnos el ombligo y practicar esa política de la autoflagelación sistemática, pues tenemos que defender lo nuestro, que es que en este momento, como le gusta decir a los alemanes, que son los que pesan y cuentan todo, somos el 7% de la población mundial, el 23% del comercio y la producción y el 50% del gasto social. Y tenemos que hacer frente al futuro sabiendo que ya no somos quienes dominamos el mundo y la historia, y que tenemos que defender nuestros valores y nuestro continente, que precisamente está al lado del continente demográficamente más activo del mundo, que se llama África. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que afrontar. Y hay una parte de tu pregunta que sí creo que hay que comentar, y luego que una parte o algunos países que están en la Unión Europea, en este momento yo diría de manera destacada el caso de Polonia y de Hungría, que son 2 países que yo visité como presidente del Parlamento para saludar que llegaban o que empezaban a ser libres, bueno, que están defendiendo formas de democracia, se llama iliberal en inglés, yo diría autoritaria, que desde luego no corresponde a nuestro activo común. O sea que hay bastantes frentes abiertos, pero sobre todo sabiendo que cada vez es más necesaria la unión para sobrevivir.
Sí, bueno, eso yo creo que lo tenemos claro. Lo que pasa es que algunos efectivamente buscan esa unión solamente en el terreno económico, es decir, un mercado, y discuten los valores y los principios, y eso realmente nos afecta a todo el modelo, ¿no? Nos desestabiliza todo el modelo. Y yo pienso que ahí hay que ser firme, ahí hay que ser claro, es decir, si se está dentro, se acepta todo el paquete, los valores, los principios y el mercado, ¿no? Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato de Polonia o el cascabel al gato de Hungría? Pues parece que estamos flojeando o dejando pasar el tiempo, ¿no? Es poco mi preocupación, porque Europa es realmente un mensaje hacia muchas democracias en peligro fuera de Europa. Un poco el ejemplo frente a los autoritarismos, los yihadismos, los fanatismos. Pues aquí hay otra forma de hacer, ¿no? Lo que es la identidad europea, que forma parte de esto, ¿eh? Ahora, yo, Enrique, en ese tema, estaba recordando ahora lo que decía el presidente del Consejo, refiriéndose a Trump. Con estos amigos nos sobran los enemigos, ¿no? Y ayer con el embajador de Francia, él insistía mucho en que este alejamiento paulatino de los Estados Unidos obligaba a Europa a plantearse la defensa propia, sí, y a plantearse un análisis de cuál va a ser sus decisiones en ese terreno. Eso cuesta dinero, y hablar de defensa hoy y de dinero para la defensa, pues no es fácil de aceptar por los partidos políticos y por la población en crisis, ¿no? Bueno, una de las cosas que se comentaba después de la caída del muro y de la implosión de la Unión Soviética era que llegaban los dividendos del final de la Guerra Fría, y bueno, era el equilibrio del terror, pero era bastante estable por el terror, ¿no? Es cierto que hoy en día hay muchos más frentes abiertos, que además no son frentes que se plantean en términos estrictamente de armamento convencional, como cuando hicieron la CECA, que viene después de la guerra, que era carbón y acero, que eran la base de las armas. Es que hoy en día yo creo que una de las urgencias que tenemos es la de una política de seguridad y defensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque, primero, al estar rodeados, mar por medio, pero incluso con fronteras terrestres, con zonas de tensión en las que por primera vez los países europeos, aunque ha habido algunas aventuras desgraciadas como la Libia, por ejemplo, ¿no? Esto solo estamos aportando ayuda humanitaria, pero no tenemos, diríamos, una visión política hegemónica. Yo sí creo que hay, y eso está planteado ahora mismo. No se habla de eso en España, pero estamos empezando a debatir el marco financiero plurianual septenal en la Unión Europea. Yo estuve, a principio de mes estuve en Bruselas, y el comentario que había en los pasillos del Parlamento cuando Juncker presentó este marco financiero, que no es muy ambicioso, que bueno, es 1.300.000 para 7 años, con un presupuesto del 1,14. Lo que pasa es que luego hemos puesto el dinero en el mecanismo de estabilidad, que esa es otra parte, pero vamos, el que vive, como decía un político mexicano, el que vive fuera del presupuesto vive en el error. Bueno, esa va a ser una negociación que lo que decían en los pasillos es que a ver quién limpiaba la sangre al final de la negociación, porque es por unanimidad. Y esto lo digo por una razón muy elemental, y es que por un lado está el que desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y ahí España ha sido pionera, es muy importante el empezar a tener una política de fuerza de fronteras que va desde los guardacostas hasta el cuerpo Frontex, bueno, diríamos europeo, y luego una política también, que ese es un tema mucho más complejo, una política de inmigración y de asilo que no la tenemos tampoco
totalmente definida, va avanzando, pero a nivel europeo, y que plantea una de las grandes cuestiones, que es la de la solidaridad. Y luego, pues hay una dimensión de la que se habla poco y que no es ningún castigo, y es que en el caso de Polonia y de Hungría, una de las cosas que tecnológicamente aportaron conjuntamente la Comisión Delors y el gobierno español, el gobierno González de la época, con solidaridad, con el Consejo Europeo, especialmente de Kohl y Mitterrand y otros, introdujimos la cohesión económica, que también tiene una dimensión de cohesión social. Las políticas de cohesión son las que nos han permitido modernizar todas nuestras infraestructuras. Polonia las recibió gratis et amore, o sea que solamente dijo yo me tengo que apuntar, como Alemania cuando también hizo la unidad del Este, y Hungría también. O sea, entonces hay un debate muy importante, usted no quiere, por ejemplo, participar en la política de solidaridad en relación con la inmigración y con la integración y el asilo. Bueno, pues mire usted, hay algunos países, y menciono en cabeza a Italia y a Grecia, y también España, que están teniendo que hacer frente a esto. O sea, ¿eso qué supone? Supone también cambiar criterios en la asignación de fondos de la cohesión. No creo que haya que insistir mucho en lo popular que es esta tesis en Hungría o en Polonia, porque, bueno, ya sabéis, las tesis es que en este tipo de cosas lo mío es mío y lo tuyo ya veremos, ¿no? O sea, que eso está planteado como un debate inmediato, y yo sí creo que, bueno, aquí no se puede vivir de las rentas, tenemos que hacer frente a esas prioridades, y desde luego la cuestión de la seguridad y la defensa es muy importante, pero no solamente para comprar submarinos y tanques. Ahora mismo un desafío importantísimo es la ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad, bueno, en el Congreso de los Estados Unidos se está debatiendo en qué medida Putin ha intervenido activamente en Putin, bueno, y el cocinero de la embajada rusa, porque todos los líderes americanos iban a cenar a la embajada rusa, no sé por qué, pero bueno, no, en el caso de... Se comía bien. Se comía bien, sí. En el caso de Rusia no han encontrado todavía un hacker anti-Putin, pero esto... han intervenido activamente, diríamos, en todo el tema de los ciberataques, en el caso de Rusia, pero otros también, ¿no? Esto, y también es un tema muy importante en la relación Estados Unidos-China. Bueno, pues han intervenido en las elecciones francesas, han intervenido en España activamente en el tema catalán, bueno, hasta el punto de que los holandeses, que ya llevan ciertos siglos de democracia, porque son los que enseñaron a los ingleses también o a los británicos el hacer una democracia parlamentaria, han dicho que hay que contar con lápices y con papel los votos, porque como dicen los brasileños, las urnas votan solas, las urnas electrónicas. Y hemos visto también algunas experiencias concretas recientes en nuestro país. Entonces, bueno, pues todo eso forma parte de un complejo que no es solamente que gastemos en el 1,5 o el 2%, tal, porque claro, Trump, ¿qué es lo que hace? Dice, ustedes tienen que gastar más, sí, y luego pasen por el supermercado, como Arabia Saudí, y cómprenme todo. Pues no es el tema, ¿no? O sea, también tenemos que defender nuestra propia industria de armamento, pero no ese es el tema. El tema hoy en día, el gran frente es la ciberseguridad. Eso que acabas de decir me enlaza un poco, me voy a saltar las preguntas que tenía escritas. Efectivamente, la defensa, el desarrollo económico, pero ¿qué podemos hacer para que el ciudadano europeo de hoy, que ya no es nuestra generación, porque nuestra generación ha venido después, pero ha venido con las grandes crisis, Europa estaba al final de la guerra mundial, Europa era una garantía de no volver a la guerra, etcétera. Pero hoy las nuevas generaciones eso no lo saben nada, como las nuevas generaciones tampoco saben cómo fue la dictadura franquista en España y viven con otra mentalidad. Esa ciudadanía muchas veces piensa que Europa es culpable de muchas cosas y, digamos, las frustraciones nacionales internas políticas las refleja en un antieuropeísmo muy difícil de combatir. Y ahí voy, las fuerzas políticas de cada país
las grandes fuerzas, los socialistas, las democracias cristianas, ahora los nuevos partidos emergentes como Macron en Francia, etcétera, realmente se han planteado en serio cómo reconquistar la confianza de la ciudadanía, y ahí está el papel del Parlamento, que es muy importante, en la política europea y en que Europa realmente es absolutamente necesaria para garantizar la democracia en cada uno de nuestros países y el desarrollo. Y sobre todo, no sé cómo lo ves tú, el que Europa social exista, porque hablamos solo de dinero, pero es que muchas veces, visto cómo se han hecho los ajustes desde Bruselas en Grecia o cómo se ha intentado en España, la sensación es los ricos nos aprietan el cuello en los momentos. ¿Hay solidaridad? Sí, es verdad, ha habido solidaridad europea, pero ¿a qué precio social, no? Sí, yo creo que la dimensión más negativa de la crisis que empezó en 2007, bueno, en Estados Unidos, y luego se extendió a Europa, que no tenía instrumentos para responder, o sea, porque sabíamos, esto es en el debate al día siguiente del Consejo de Maastricht, yo hice el discurso de introducción y me fui al Parlamento que estaba convocado. Y recuerdo que en el debate que tuvimos en el Parlamento con Jacques Delors, que era presidente de la Comisión, estábamos, bueno, pues, contentos de haber introducido, además de la moneda, la ciudadanía y demás, pero sabíamos, y además eso está en el diario de sesiones, sabíamos que frente a esto que se dice de que hubo muchos fallos y tal, la historia nunca se hace ni se escribe, diríamos, sobre una mesa de dibujo, ni es algo académico. La historia tiene su propia dimensión y su propia tragedia, ¿no? Bueno, sabíamos que decidir la moneda, si había lo que se llamaban las crisis asimétricas, que a ver cómo reaccionábamos. ¿Cuál ha sido la mayor víctima de la crisis en Europa? Yo diría que ha sido la confianza. La confianza, y luego que no disponíamos de instrumentos, porque los Estados Unidos tuvieron una crisis muy, muy tremenda, pero tienen muchos más instrumentos, son 2 siglos que ya están funcionando. Tenían instrumentos anticíclicos que permitían recuperar mucho y nosotros no los teníamos. Y además se nos rompió absolutamente la confianza de unos en otros. Y es cierto, yo en cuanto a la tensión entre el norte y el sur, es cierto que hay diferencias culturales importantes, pero lo que pasa es que en el sur también vivimos una época un poco no de vacas gordas, pero de un boom que, concretamente en el caso de España, que nos dedicamos a invertir en gran medida en un sector de baja productividad, bueno, que puede ser a corto plazo muy interesante, como es el ladrillo, y todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no creo que haya que hablar tanto de un enfrentamiento, que hay diferencias culturales importantes. Yo creo que la cuestión es cómo salimos de esta. Y yo creo que hay varias dimensiones. Una, que es el fortalecimiento de la unión monetaria y de la unión económica. En cuanto al tema social, pues la cuestión es más complicada en la medida en que las políticas sociales son políticas que se han construido, no el modelo social europeo, diríamos, como valores fundamentales o como elementos, pero es una construcción de los estados nacionales. Pero sí es cierto, por ejemplo, que en este momento hay algunas prioridades que están definiéndose en la Comisión y yo diría con apoyo del Parlamento y con un protagonismo que son interesantes. En primer lugar, el plantear la cuestión de la igualdad entre sexos, la igualdad de género, como una prioridad absoluta en el mundo del trabajo y en el mundo de la formación. Me parece que esa es uno de los elementos fundamentales. Luego, ahí, por ejemplo, hay una famosa directiva que es la de trabajadores desplazados, que ha sido uno de los temas más complejos y complicados, que era la ruptura, diríamos, de la solidaridad y la depreciación
del valor trabajo en relación con un mercado sin límites, porque no somos una economía de mercado solo, somos una economía social de mercado. Eso está. El fontanero polaco, famoso. Sí, que además fue una campaña un poco absurda, porque además el problema no era el fontanero polaco, era encontrar un fontanero, pero en Varsovia, en Madrid y donde fuera. O sea, es más difícil encontrar a un fontanero bueno que un doctor de universidad. Pero bueno, eso demuestra también la irracionalidad de la política. Y luego hay algunos elementos que, por ejemplo, independientemente de Europa, también tenemos que reflexionar sobre las cosas que hemos hecho. A mí me llama la atención en un país, que además nos lo dicen los colegas europeos, en un país, bueno, que tiene una dinámica social y económica que le ha permitido recuperar a la sociedad bastantes elementos de la crisis, pero que sigue teniendo un problema pues muy grave. Es decir, una sociedad en la que todavía el nivel de desempleo está en torno a, cuando creces, dices, bueno, crezco mucho, está en torno al 15, al 16, al 17, bueno, tendrá sus correcciones. Y sobre todo con un gran desempleo juvenil, pues hemos hecho cosas que tendríamos que considerar más. Relacionar el sistema productivo con el sistema formativo, no destruir, porque cuando nos hablan de la formación dual alemana, a mí me parece muy bien, pero es que nos cargamos el aprendizaje, que eso existía, ¿eh? Eso no hablamos nunca. En una época en la que decían, no, es que esto de los jóvenes, tal, que hacer aprendizaje. Bueno, pues yo creo que esa es una gran prioridad, que a mí me llama mucho la atención que en España no le demos más importancia. Y eso no nos lo van a arreglar los alemanes. Si copiamos bien, podemos integrar un poco su modelo, ¿no? Que no es que sea tan extraño a nosotros, es que nos hemos dedicado a otras cosas. Yo en ese sentido creo que, en principio, lo que hay que hacer es el ir teniendo o ir propugnando políticas activas y de cooperación. La prueba está en que algo que no es en sí comunitario, porque no hay una base jurídica, no pertenece a las competencias europeas, en cuanto le preguntas a un líder europeo te dice que es lo mejor que hemos hecho, que es el programa Erasmus. Yo estuve en el nacimiento del programa Erasmus, en la conspiración, en la conjura con la comisión, con Jacques Delors, con Manolo Marín, que era el vicepresidente encargado. Yo estaba en la comisión de presupuestos del Parlamento. Bueno, os puedo decir la batalla que hubo para que los grandes, sobre todo algunos países, pensaban que podían hacer la guerra por su cuenta. Bueno, ¿qué es esto de este turismo, no sé qué? Bueno, pues al final pues ha cambiado la vida de muchísimos europeos, de más de 4 millones de estudiantes, de cerca de 1 millón de profesores, y está siendo uno de los factores más activos. Yo hoy vengo de la Universidad Rey Juan Carlos, que estamos con un programa, con una fundación que yo presido, la Fundación Yehudi Menuhin, que estamos haciendo un programa Erasmus para discapacitados, sobre todo síndrome de Down, con Italia y con Gran Bretaña. Bueno, pues esto es una de las cosas que también crean eso, no solamente el funcionario de la comisión que se le ocurre una cosa. Yo creo que ahí hay que dar mucho más vida a esto que llaman a veces genéricamente, pues, la sociedad civil. Yo creo que ahí se puede ir tejiendo mucho más, ¿no? Sí, pero claro, se puede hacer mucho más, pero en esa construcción europea hay algo que muchas veces nos desasosiega, nos inquieta, y es cuando se está pidiendo grandes sacrificios a la población, porque se le están pidiendo. Al mismo tiempo vemos que la distancia sube, los ricos cada vez son más ricos y los otros no. Ese intento de hacer la justicia social real, parece que en Europa nos alejamos de esa posición, y luego tenemos el fenómeno de la corrupción, porque no hemos llegado a medidas fiscales comunes, serias, que impidan que haya paraísos fiscales en la propia Europa, aunque oficialmente se niegue. Sí. Pues Irlanda, que es para muchas multinacionales, o Luxemburgo, u otros. Entonces, parece que hay muy poco control del dinero que se escapa, de la corrupción y mucho sacrificio social. ¿Cómo lo ves tú como parlamentario europeo, como el Parlamento, que es el gran organismo, digamos, de debate político, ideológico, de mensajes?
¿Qué se podría hacer más ahí para que el ciudadano piense que Europa le merece la pena? Bueno, el hacer política activamente. Tú te has referido a algunos casos. El caso, por ejemplo, de Luxemburgo, que además planteó una cuestión de confianza al actual presidente de la Comisión, que ha sido primer ministro de Luxemburgo muchos años, a Juncker. Ha habido una comisión temporal, una comisión de investigación cuyos resultados no es que se conozcan, es que resulta que ahí ha pasado el examen todo el mundo. Y bueno, el caso de Luxemburgo era, diríamos, el más visible, pero de los 27, más o menos, pues 23 o 24 tomaban medidas que no llegaban a eso, pero que rompían pues con un valor básico de la unidad de mercado. Creo que hay algunas iniciativas pues que como esas son más fáciles de desarrollar, están teniendo un gran empuje. Por ejemplo, lo que se llaman los GAFA, que son básicamente los de Silicon Valley, ¿no? Bueno, pues ahí ya se está planteando activamente el ver cómo tienen que pagar sus impuestos allí donde trabajan, que no pueden recurrir a poner todos sus como base fiscal un país, has mencionado el caso de Irlanda, y que tienen que repartir otros también de una manera más selectiva, como Holanda también tienen su jurisprudencia, por decirlo así, ¿no? Es decir, yo eso sí creo que es uno de los temas más importantes. No es un tema que se arregle de la noche a la mañana, o sea, los Estados Unidos, que también muchas veces están haciendo política extraterritorial, pues tienen un estado que se llama Delaware, que es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Pero yo creo que ese es uno de los temas en los que hay que mantener una política activa y sistemática. Y sobre todo tenemos que fortalecer un capítulo en el que el Parlamento Europeo todavía no ha conseguido ser protagonista, y es aplicar el principio de no puede haber imposición sin representación. Entonces el Parlamento Europeo que vota el estado de gastos del presupuesto y aprueba algunos elementos del estado de ingresos, todavía no tiene en eso plenos poderes fiscales. ¿Por qué? Porque ese es un salto político muy importante. Claro, algunos países no están interesados en que el Parlamento tenga el poder que debería tener. Bueno, eso es una lucha, pero no es de Europa. Eso se nos plantea aquí también en casa. Eso forma parte de la lucha política de lo que es la democracia llamada liberal o representativa. O sea, ese es un... Bueno, esperemos que esté en el próximo debate para las elecciones europeas, que están encima todos estos temas, porque hay que recuperar la opinión pública para el proyecto europeo. Hay que ilusionarlo de alguna manera, y está difícil en algunos países. No en España, que en España todavía hay una posición muy apta. Yo te preguntaría, en ese sentimiento antieuropeo, por ejemplo, Italia, es muy significativo lo que ha pasado, digamos, los partidos antieuropeos, o el Brexit con un trasfondo también antieuropeo. Esos son nacionalismos, son populismos. ¿Tú crees que Europa puede seguir como está? ¿Europa puede fragmentarse más? ¿Europa tiene que cerrar el camino a los nacionalismos disgregadores si no queremos terminar como en la Primera Guerra Mundial? Es decir, con los Balcanes, la división, los enfrentamientos, los nacionalismos, en fin, lo que en la película de hoy Stefan Zweig nos recordaba, ¿no? Sí. Cuidado, que ahí empezó todo, con los nacionalismos intransigentes y egoístas. ¿Tú crees que eso efectivamente hoy volvemos un poco atrás, no hemos aprendido la lección y estamos cada uno queriendo hacer nuestro campanario? Pues hay ese riesgo, es decir, el nacionalismo y el populismo pues son dos factores que no es que sean extraños a nuestras sociedades, son componentes que existen. Hay una frase del presidente Mitterrand en el discurso de Adiós a la vida, que, bueno, ya muy enfermo, ¿no?, pronunció en enero del 1995 en el Parlamento Europeo. Y hablando de la situación, dijo somos 15, en aquel momento éramos 15. Dijo,
Francia ha hecho la guerra a todos los demás, menos a Dinamarca, y no sé por qué. Bueno, la frase se las trae, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no sé por qué. Dijo, ¿por qué? Porque el nacionalismo es la guerra. Y esa es la frase que ha quedado. Y es cierto, porque el nacionalismo, y de eso sabemos algo en España, es que, así como el patriotismo es un valor, que bueno, sería más bien matriotismo, ¿no? Que más seguro. Pero vamos, el patriotismo es un valor de afecto a tus valores, a tu tierra, a tu... El nacionalismo es el amor loco y febril. Y entonces, bueno, plantea esta deriva que es enloquecida y que desde luego en Europa yo creía que estábamos más vacunados. Y luego el populismo, yo he empezado hablando de la aceleración del proceso de globalización y de lo que representa Europa. Es que Europa, el mundo ha cambiado muchísimo. China, cuando cae el muro de Berlín, China era el 2% del Producto Mundial y estaban todavía en el proceso de salida de la desmaoización, ¿no? Y China ahora, bueno, pues es la primera potencia comercial mundial, claro. Entonces, la globalización no es un proceso lineal, es un proceso en el que hay algunos que ganan o que pierden o que se ven marginados de ese proceso. Y eso tiene una traducción electoral en las democracias. Lo ha tenido en Estados Unidos, lo ha tenido en Gran Bretaña, lo ha tenido en diversas elecciones europeas. Y yo, cuando me preguntan sobre el populismo, yo no creo que sea nada, diríamos, perverso o extraño a la sociedad. El populismo está en la sangre de la sociedad, como el colesterol. Bueno, y cuando vamos al doctor, ¿qué es lo que te dice? Oiga, si el colesterol malo supera al bueno, pues está usted en una situación mala. Y, por ejemplo, el comportamiento del presidente Mattarella, bueno, es que lo de Salvini y esa especie de musolinismo que está practicando, bueno, pues es muy preocupante. Es decir, eso de que esto se decide en Italia, no, mire usted, esto se decide en Europa. Y es que resulta que el presidente del Banco Central Europeo, que usted quiere que le condonen 250.000 millones de euros, es italiano, no es que sea alemán y del Partido Nacional Socialista. Es un señor italiano que me merece mucho respeto, que es Mario Draghi. O sea, ¿usted qué se cree? ¿Que por hacer demagogia y plantear este tipo de políticas puede ir adelante? Bueno, pues es una locura. Claro, entonces yo sí creo que ahí, dentro del complejo equilibrio que tienen las instituciones, pues yo escuché al presidente Mattarella en Florencia a principio de mes cuando mandó, él es siciliano y estos son muy finos, ¿no? Eso de la finezza, aquello que decía Andreotti, ya les mandó un aviso. Bueno, y lo que no puede ser es colocarte en una situación en la que, bueno, al final, ¿cuál ha sido el argumento? Diga, primero, estamos comprometidos con Europa y luego, este es un país de ahorradores, aunque tengan el 130% de endeudamiento. Bueno, es que estas bromas del spread, de la prima de riesgo, de empezar a hacer demagogia y tal, bueno, pues no pueden continuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que frente a lo que pensamos es que en Italia, en Alemania, es que ya no es política exterior, estamos todos unidos y casados. Y la moneda es absolutamente decisiva porque es el valor cotidiano que te estructura la vida de la sociedad. No es un tema solamente para banqueros, especuladores o fondos. Incluso una criatura que no sabe leer sabe para qué sirve un euro. Entonces, es eso. En el mundo de Stefan Zweig, un ministro del final de la Primera Guerra Mundial, que era Schumpeter, lo dijo muy claramente. Dijo, es que Schumpeter, que le tocó ser ministro, bueno, en el momento de la mayor derrota del Imperio Austrohúngaro, dijo, no, es que la moneda también configura básicamente una sociedad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, que ya no se trata de que los alemanes o los italianos y tal, ya es que estamos todos en una comunidad como no habíamos estado desde el Imperio Romano, que hay que decirlo pronto, que no es la primera vez en la historia que tenemos una unión económica, política y monetaria. Cuando uno ve la exposición de Trajano en Roma, que va a estar hasta el mes que viene, me parece, pues un señor nacido en Itálica, en Sevilla,
pues fue un líder europeo que llegó hasta el Tigris y el Éufrates y tal. Entonces dices, oiga, y que integró indígenas y que fue el primer provincial que llegó a eso. Bueno, pues oiga, tampoco somos... Siempre hablamos de la Guerra Mundial, no hablamos de estas cosas. Tenemos en eso una historia común y una cantidad de errores de eso que llamaba Bodel, de infierno y paraíso en Europa, muy grande, ¿eh? Y desde luego lo que no se arregla es, diríamos, volviendo cada uno a su tribu y poniendo fronteras y declarando que quiere, pues eso, en un mundo de la interdependencia quiere hacerse independiente, quiere cambiar y tal. Pero ¿cómo puede funcionar esto? ¿No? Bien, ya estamos llegando casi al final de nuestro tiempo. También un último apunte. Tú decías que, y es verdad, Europa está rodeada de conflictos, de territorios tanto en África como en Asia, como en Medio Oriente, Oriente, y está ahí, encapsulada en esa situación, volcada en su desarrollo económico, volcada en buscar la cohesión interna, ahora dificultada. En esa seguridad de Europa que hablábamos antes, ¿cómo ves tú las relaciones con ese monstruo que está al este, que es la Federación de Rusia, donde parece que nos empeñamos, aunque ahora parece que Macron no, en la confrontación como si estuviésemos en la Guerra Fría todavía? En vez de atraer a la democracia, es muy complicado, pero atraerlo a nuestros valores, porque en principio ese casi continente que es Rusia es una protección frente a todo lo que venga de Asia y de otras partes. Tenerlo en contra es complicado, por decirlo de una manera suave. Y de otra, Turquía, y la evolución de Turquía, enormemente peligroso. Turquía con Atatürk era un país hacia la laicidad, laico, hoy está dando un giro hacia una concepción islámica, autoritaria, radical. ¿Cómo ves tú? Ya sería mi última cuestión. ¿Cómo tenemos que enfocar o podemos enfocar esas dos situaciones en Europa? Bueno, es que eso forma parte del cambio de un mundo en que había esto que llaman un hegemón, que desde la Guerra Mundial era básicamente los Estados Unidos y luego frente a la Unión Soviética, y estamos en un mundo multipolar. Yo ahí creo que la defensa del mundo multipolar, como siempre los franceses en esto lo teorizan muy bien, ¿no? Lo dijo Macron en la ONU, y yo creo que lo que hay que hacer es organizar un sistema de globalización con normas que responda a ese mundo multipolar. Yo creo que es la profundísima diferencia que puedo tener con el presidente Trump y con el presidente Putin, que es una persona... en el caso de Rusia, yo, bueno, no soy un experto en Rusia, pero sí he tenido oportunidad de participar en debates universitarios y ser invitado. Yo creo que Putin lo que ha devuelto a los rusos es el orgullo de ser un gran país, aparte de hacer una política de inversión en armamento muy importante. O sea, en términos, diríamos, civiles, la economía rusa es más o menos del nivel de Holanda, no es mucho más. Pero claro, es, como tú has dicho, es un imperio bicontinental y además esto con una afirmación. Federación Rusa, bueno, pues es Rusia y los federados, ¿no? Pero vamos, con un proyecto muy claro, que se está viendo, por ejemplo, en el caso de Siria, pues están jugando a tener la única base que pueden tener en toda esa zona, ¿no? Y además, en un mundo en el que, bueno, los enfrentamientos que hay en el Oriente, la lucha por la hegemonía entre Irán y Arabia Saudí en el mundo islámico, en una situación parecida a lo que fueron las guerras de religión, de la reforma y la contrarreforma, y luego el caso de Turquía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que parece que ahora mismo, en esta oleada, diríamos, conservadora y autoritaria política, lo que cuenta es la gente que, diríamos, que saca pecho y que afirma, diríamos, su fuerza. Erdogan
esto Putin, esto Trump. Lo que pasa es que Putin, pues como es judoka, pues se puede poner mejor que Trump, que va siempre con abrigo para que no se vea que está gordo. Es más listo. Claro, sí, bueno, pero es muy preocupante, y eso, desde luego, desde el punto de vista de la Unión Europea, nos tiene que colocar nuestro reforzamiento y nuestra mayor cohesión como una prioridad absoluta, porque no volveríamos a una situación como la de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que quedaríamos en una situación de irrelevancia y siendo una especie de Disney, de World de segunda mano, ¿no? Bien, o sea, vendrían a la Feria de Sevilla, a ver a Gaudí en Barcelona, tal, o sea, cosas de estas, pero no existiríamos, porque además es que en términos demográficos, yo he dicho que somos el 7%, éramos el 25% al comienzo del siglo pasado, pero es que si se nos marchan los británicos vamos a bajar un poco más, pero en el horizonte previsible seremos el 4%. Y África puede pasar a ser pues el 25%. Bueno, esto hay que saberlo. Bueno, los retos están ahí, ¿no? Sí, sí. Muy claros y realmente inquietantes, pero hay un camino para hacer todavía. Sí, sobre todo para que los jóvenes se pongan manos a la obra con una cosa que yo sí creo que hay que recordar. Tú decías que ya hablarles de la guerra, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que a los jóvenes hay que decirles una cosa que es un poco faustiana, y es que, bueno, tienen el futuro suyo, pero tienen que merecer lo que han heredado y tienen que conservarlo, lo bueno que han heredado. Y yo creo que lo que hemos hecho en Europa, en la Unión Europea, y tú y yo que somos del Consejo de Europa también, que es el hermano mayor, yo creo que eso hay que defenderlo. Me alegro que lo digas, porque sí, algunos piensan que nos hemos equivocado en todo siempre y que se está descubriendo el Mediterráneo cada día, pero bueno. Sí, bueno, en fin, ya ni siquiera un charter, es decir, lo del Mediterráneo está así, pero bueno, sí. Bueno, si te parece, ahora tenemos siempre una costumbre en estos encuentros, y es dar la palabra a quienes están en la sala para que hagan unas preguntas, así que con mucho gusto, si alguien quiere preguntar a señor Barón.